Está mirando terminar con un par de tweets, Raúl. Vale, fenomenal. Pues muchas gracias, todo un honor. Pues me ha encantado el tuit que pusiste hoy de la educación especial. Especial, Yo creo que es algo de verdad, bueno, tú que escuchas siempre mis intervenciones en radio, lo escuchaste en Onda Cero y tal, sí. son de esas cosas de verdad que dices, mira que habrá cosas que quieran tocar y tal, pero algo tan sensible, de verdad, tan importante, donde la gente que hemos trabajado en este ámbito y tal, dices, pero esto es no tener ni idea, pero además es que esto es un error que ya se cometió hace años y ya muchos padres realmente, que están todos escuchando. Muchas gracias, César. Pues nada, eso lo hablaremos en la radio tuyo. Lo hablaremos en la radio, efectivamente, Raúl. Perfecto. Bueno, a ver si me dice Bill que ya puedo darte la entrada. Ya puedo empezar. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Círculo y gracias a Edipe por montar este webinar de After Work en mitad de esta pandemia que tenemos. Y hoy tenemos la gran fortuna de contar con una gran amiga y gran profesional que se llama María Jesús Alabarreyes. Es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, experta en psicoterapia por la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, la EFPA. Fue elegida de top 100 mujeres en el año, líderes en el año 2012 y 2017, premio 2017 a la mejor labor de divulgación de psicología. Es presidenta de Apertia Consulting, que no sé de dónde saca tiempo porque hace 1000 cosas y 1000 más que pueden ser. Y aparte ha puesto en marcha el proyecto La Felicidad Productiva, que está teniendo un profundo impacto en las organizaciones. Obviamente es autora de innumerables libros. El último libro que ha publicado ella es un libro que es un top ventas, que tiene 500.000 ejemplares vendidos y es La inutilidad del sufrimiento. Y está muy relacionada con la charla que nos va a dar hoy, que es la inutilidad del sufrimiento en el trabajo. Es colaborador habitual de diversos medios de comunicación, prensa, radio y televisión. Yo he tenido la fortuna de escucharla muchas veces en Onda Cero y en otras radios a nivel nacional. Como sabéis los que estáis en este webinar, que ya no es el primero, tenemos un chat para que podáis hacer preguntas. También hay un aplicativo de preguntas y respuestas justo al lado del tema del chat y después María Jesús va a hacer una serie de preguntas que vosotros tenéis que responder. No hay respuestas correctas, cada uno responde lo que le apetece y lo que siente en ese momento con la pregunta, porque obviamente ella es psicóloga e interpreta las respuestas y ahí se dará la respuesta que da. Y bueno, espero que disfrutéis de la charla que nos va a compartir María Jesús y que aprovechemos esta horita que tenemos por delante y que seamos buenas personas. Muchas gracias, María Jesús. Son todo tuyos. Bueno, pues muy buenas tardes. Mil gracias, Raúl. Sabes que estoy encantada que me hayas invitado, gracias a Edipe y al Círculo de Empresarios. Y además, bueno, siempre me hace muchísima ilusión, lo sabéis, que sea especialmente en Galicia, ¿no? Que es la tierra de mi madre. Bueno, este es un tema, fijaros, que yo creo que es muy apasionante, porque lo podemos abordar un poco en mi doble faceta, digamos, como psicóloga, pero también como empresaria, pues al frente de una empresa con más de 100 personas de diferentes ámbitos, que trabajamos además con muchísimas organizaciones de todo tipo. Yo diría, si tuviera que sintetizar un poco, voy a intentar a ver cómo consigo plasmar por lo menos los principales puntos de lo que serían los contenidos que expuse en la inutilidad del sufrimiento o en trabajar sin sufrir. De hecho, yo escribí al principio en Trabajar sin sufrir, decía que para muchas personas el trabajo es la principal desgracia de sus vidas o por el contrario para otras
digamos que es la mayor fuente de satisfacción, ¿no? Y si tuviéramos que preguntarnos y dices, oye, pero ¿y de qué depende, no? ¿De qué depende que unos lo vivan como una tragedia y que otros lo vivan como un regalo? Si yo formulase esta pregunta en voz alta ahora a todas las personas que estáis, muchos diríais que dependería de las experiencias previas que hayan tenido esas personas o de las circunstancias actuales que estáis viviendo. Si los que tuviéramos que responder pues, seríamos psicólogos, fijaros, no diríamos eso. Diríamos que no depende tanto de esas circunstancias que tenéis en cada momento, sino de vuestra forma de vivirlo, de cómo nos contamos la realidad, de lo bien o mal que sepamos querernos y cuidarnos dentro del medio laboral. Yo entiendo perfectamente que haya personas que se pueden plantear, mira, María Jesús, déjate de historias. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando tienes un jefe que es un impresentable, con todos los respetos? O compañeros que son muy trepas, o colaboradores que te hacen prácticamente la vida imposible. ¿Qué haces si tus jornadas se te alargan hasta 14 horas o si a pesar de todo lo que trabajas tan siquiera te llega para satisfacer pues, oye, tus gastos y tus necesidades básicas? ¿O qué haces? Imagínate, por ejemplo, ahora si acabas de perder el trabajo o si estás en un ERTE, si no sabes si vas a volver o no vas a volver. Bueno, entiendo que esto puede parecer para muchos una provocación. Cuando yo sigo diciendo que a pesar de todo y a pesar de esas circunstancias, es mucho lo que podemos ayudar y depende mucho de nosotros cómo lo vivamos de una forma o de otra. En realidad, yo os podría decir, ¿para qué serviría la psicología? ¿Para qué serviría? Es decir, ¿cómo podríamos ayudar a las personas si fuera cierto que para que se sintiesen bien necesitábamos cambiar esas circunstancias de su vida? Es decir, los psicólogos podemos conseguir muchas cosas, pero desde luego no podemos lograr que de repente tú cambies, quites a un jefe, te pongan otros compañeros, te den contratos, que vuestra empresa tenga una viabilidad fantástica y maravillosa, subiros el salario a lo que vosotros quisierais, evidentemente no. Pero sí que somos extraordinariamente útiles para lograr que personas con vivencias y circunstancias adversas consigan superar las dificultades que tienen en su día a día y alcancen sus objetivos y disfruten de esa paz, de ese bienestar interior que todos anhelamos cuando nos sentimos mal. ¿Cómo lo hacemos? Yo diría, no hacemos imposición de manos, ¿no? Hay muchas personas que nos vienen y que dicen, bueno, a ver, yo ya he venido aquí, ahora te toca a ti. Y tú dices, no nos engañemos. A mí lo que me toca es analizar la situación, pero tendremos que hacer un trabajo conjunto. Y otras personas que te dicen, mira, María Jesús, déjate de historias, que qué demonios vas a hacer si mi vida es demasiado complicada o estoy, pues no sé, estoy prisionero o prisionera de determinadas circunstancias. Bueno, lo que hacemos es que analizamos cada caso, con cada persona. Potenciamos un poco todos esos mecanismos, todos esos soportes que nos pueden permitir superar las crisis y descubrimos conjuntamente las enseñanzas que encierra cada etapa que estamos viviendo. Ahora estamos en el COVID, en una situación muy dramática para muchas empresas y evidentemente para muchas personas. Pero dices, ahora es cuando más necesitamos sacar lo mejor que tenemos dentro. Potenciar al máximo esos recursos que tenemos y que desconocemos en muchas veces y desde luego intentar mitigar al máximo, bueno, esas otras facetas que de alguna forma nos restan y nos quitan energía. Pero no quisiera yo, me he puesto aquí abajo un cronómetro, veo que llevo 5 minutos, no quisiera yo que esto sea un monólogo y que vosotros no participéis. Estamos con una aplicación donde nos permite que todos podáis participar y vamos a intentar que interactuáis lo máximo posible. Yo os pediría, por favor, que pusiéramos la primera pregunta en la pantalla. Eso es. Fijaros, la pregunta es muy clara. Y vosotros simplemente es clicar cada uno en el ordenador, en su aplicación, en la que considere necesaria. La pregunta es, ¿son más difíciles las condiciones que rodean hoy al trabajo que las que teníamos antes de la pandemia? Habrá personas que piensan que son diferentes, pero no más difíciles. Otras pensaréis que son claramente peores y que el horizonte es sombrío. Y otras que la situación actual puede ser una buena oportunidad que nos permita depurar y mejorar el futuro de las empresas. Por favor, cada uno, clicar donde vosotros penséis que son
esas opciones, diferentes pero no difíciles, peores y el horizonte sombrío, o oportunidades. Bien, vemos la respuesta. Vamos a ver qué es lo que habéis puesto. Miramos los resultados. Fijaros, la mayoría, 54%, bueno, esto yo creo que me parece que tenemos un auditorio de personas, Raúl, muy parecidas a ti y a mí, especialmente positivas en ese aspecto, ¿no? Decís que la situación actual puede ser una buena oportunidad que nos permita depurar y mejorar el futuro de las empresas, que sin duda es así, porque además en estas circunstancias, no nos engañemos, queridos amigos y amigas, o evolucionamos, hacemos una buena lectura de la realidad que tenemos y de cómo lo estamos viviendo, o difícilmente vamos a persistir en ese futuro. Pero me alegro muchísimo que la mayoría lo viváis como una gran oportunidad. Otro porcentaje decís que son diferentes, pero no más difíciles. Y es verdad, las personas que seguramente hemos tenido ya muchas crisis a lo largo de nuestra vida, dices, bueno, nunca habíamos tenido una situación como el COVID, pero no quiere decir que sea imposible de abordar. Aquí lo único imposible, lo único que es lamentable, son la cantidad de personas que realmente han muerto, la cantidad de personas que han pasado la enfermedad y están aún con unas secuelas espantosas, y desgraciadamente la cantidad de personas que aún se nos van a quedar por el camino. Y solamente, fijaros, el 17% comentáis que son claramente peores y que el horizonte es sombrío. Bueno, sin duda no son fáciles, pero vamos a hacer todo lo posible para que el horizonte no sea sombrío. Vamos a cerrar entonces esta pregunta ya. Y una vez analizados y viendo que estamos en un entorno especialmente positivo, para que nos situemos, y sobre todo yo intente entonces dirigir un poquito esta charlita hacia vuestras inquietudes, vamos a ver la segunda pregunta. La vamos a poner en pantalla, por favor. Ponemos en pantalla la segunda pregunta, eso es. Y la pregunta es, ¿hoy vivimos en una sociedad más justa, más solidaria y más generosa? Unos pensaréis que la crisis actual ha sacado lo mejor de la sociedad, otros que la crisis ha potenciado situaciones más injustas y conductas más egoístas, y otros podéis pensar que la respuesta de las autoridades europeas a esta crisis está siendo más realista y más humana que en crisis anteriores. Sabéis que bueno, en la crisis anterior hubo mucho trasfondo, muchísimas personas que dijeron se han pasado de frenada, han puesto unas condiciones prácticamente imposibles, esto es tremendo, y hoy en esto es verdad que estamos viendo un cierto cambio. Bien, la actual crisis ha sacado lo mejor, la crisis ha potenciado las situaciones más injustas, o la respuesta de las autoridades europeas, digamos que está siendo más realista y más humana. Ponemos cada uno lo que penséis y vemos la respuesta. Venga, vamos a mirarlo. ¿Qué nos da? Perfecto. Fijaros, aquí está ya esto un poquito como más equilibrado, ¿no? En ese sentido. Decís, la crisis ha potenciado situaciones más injustas y conductas más egoístas. Esta ha sido la mayoría. Y os tengo que decir que en general, desde la psicología, es verdad que es bastante esa la percepción. Es decir, desgraciadamente hay mucha gente que en momentos difíciles lo que dicen es que se pliegan y de alguna forma, bueno, yo me defiendo, yo, mis circunstancias y los otros que vayan a ver. Si hacemos un análisis más exhaustivo, probablemente esta pregunta la podríamos matizar mucho también por tramos de edad. Pero esta es la realidad. Y luego decís, muy cerquita, bueno, las autoridades europeas en este momento, oye, la respuesta está siendo más realista y más humana que en crisis anteriores. Yo creo que este ha sido un gran avance del que todos tenemos que felicitarnos de alguna manera. Y la crisis actual ha sacado lo mejor de la sociedad. Bueno, se lo cree 1 de cada 4 personas de las que estamos participando, que no es mal porcentaje, pero que efectivamente es verdad que quizás si lo comparamos, dices, parece que sobre todo sobresalen más los que tienen acciones como más negativas. Bueno, lo vamos a cerrar y en este contexto lo que podemos pensar es, desde la inteligencia emocional, o afrontamos esta situación o ciertamente lo vamos a tener muy complicado. Y tendríamos que plantearnos también en este sentido cuál es el origen de los conflictos en el entorno laboral. Os voy a dar para coger y compartir la presentación, a ver si lo sé hacer bien.
Vale. ¿Lo veis? ¿Lo estáis viendo? ¿Estáis viendo la presentación? Estupendo, estupendo. Bueno, pues yo aquí os decía de alguna manera que, a ver, que fundamentalmente nos íbamos a basar en la inutilidad del sufrimiento y en trabajar sin sufrir. Hemos visto si hoy son más difíciles las condiciones, si la vida que vivimos hoy es una sociedad más injusta o más generosa. Yo también os preguntaría si la vida profesional está basada en valores, ¿eh? ¿Y cómo nos está influyendo la pandemia y el teletrabajo, por ejemplo? Y os comentaba, ¿nos puede ayudar la inteligencia emocional? Dices, bueno, si es la capacidad para conocernos mejor, para controlar esas emociones negativas, para relacionarnos sin dificultad, bueno, más o menos para influir en las personas que nos rodean, evidentemente, claro que nos puede ayudar. Nos puede ayudar a vencer resistencias, desactivar tensiones, mantener incluso la calma en las situaciones más difíciles. Y algo que nos parece muy importante, que desde la psicología insistimos, por favor, nos puede ayudar en no caer en la provocación, ni en las tácticas manipulativas, que sí que estamos viendo, quizá algunas organizaciones que se están lanzando directamente a por todas, y esto sí que nos da bastante pena. Pero si queremos encontrar soluciones y queremos trabajar en equipo para motivar a las personas que tenemos alrededor, decíamos que tenemos que intentar ser felices. Es decir, tenemos que intentar ser líderes y que nuestro trabajo disfrutemos prácticamente cada día. Y yo os decía en este punto, y sí que me gustaría centrarme ahora, ¿cuál es el origen de los conflictos? ¿Cuál es el origen de los conflictos que tenemos realmente en las organizaciones? ¿Por qué se dan tantos problemas? Fijaros, ¿son problemas de comunicación? ¿Son problemas de interpretación de la realidad? ¿Son problemas de los diferentes puntos de vista? Ahora vamos a poner la tercera pregunta. Pero mirad, esto es algo que vemos constantemente. Es decir, cada persona ve su realidad, interpreta su realidad y le parece increíble que otra persona pueda estar viendo otra cosa diferente. Si vosotros miramos cada una de estas perspectivas, ¿verdad? Parece que lo tendrían como muy claro. Las cosas no son tan fáciles como parecen. Las cosas son muchísimo más difíciles y sobre todo mucho más relativas. Pero voy a impartir aquí, vamos a intentar ver la siguiente pregunta, por favor. La compartimos en pantalla. Y una vez que os he puesto este ejemplo, bien, decimos, ¿por qué se dan tantos problemas de comunicación en el día a día en las organizaciones? Y decimos, porque la comunicación, especialmente la comunicación interna, casi siempre falla en las empresas, creo que esto lo tenemos todo claro, porque la interpretación de la realidad evidentemente es muy subjetiva, o porque los diferentes puntos de vista de las áreas, de alguna forma las diferentes áreas de negocio son muy distintos. Es decir, sabéis, bueno, pues dirección comercial, financiera, esto suele ser muy habitual. ¿Cuál pondríais en las tres, por favor? ¿Problemas de la comunicación por la comunicación interna, por la interpretación de la realidad o por esos diferentes puntos de vista de las diferentes áreas de la organización? ¿Lo apuntáis? Y vemos, por favor, el resultado. Eso es. Fijaros, está casi empatado. Dices, porque la interpretación de la realidad es muy subjetiva, sin duda, y decís, porque la comunicación, especialmente la comunicación interna en todas las organizaciones, casi siempre falla, y los diferentes puntos de vista de las áreas de negocio. Cuando hacemos un análisis en una organización, por nuestra parte, vamos a un equipo de psicólogos, pero también de ingenieros, economistas, miramos un poquito lo que es la gestión, los procesos, procedimientos, miramos las personas, las áreas claves y miramos la comunicación. Y he de deciros que es, casi yo os diría que estoy aún por encontrar una empresa donde no falle la comunicación interna, desgraciadamente. Pero en este punto me gustaría casi ya lanzaros la siguiente pregunta y a partir de ahí nos enganchamos. Bien, ponemos la siguiente pregunta, por favor. Bien, y entonces es, ¿el trabajo influye en nuestra vida? ¿Nos influye el trabajo en nuestra vida? Bien, unos pensaréis que el trabajo dificulta nuestro bienestar emocional,
otros que el trabajo condiciona nuestras relaciones, otros que el trabajo nos afecta a nivel familiar y finalmente habrá personas que penséis que el trabajo nos influye mucho porque no sabemos trabajar sin sufrir. Bien, dificulta nuestro bienestar, condiciona nuestras relaciones, nos afecta a nivel familiar o el trabajo nos influye mucho porque no sabemos trabajar sin sufrir. Vale, pues venga, vamos a ver vuestras respuestas. Bien, fijaros, decís, el trabajo dificulta nuestro bienestar emocional, sin duda. Sin duda, tenéis toda la razón del mundo. Después ya, en segundo lugar, diríais, el trabajo nos influye mucho porque no sabemos trabajar sin sufrir. Y esto es un drama, fijaros cómo lo estáis diciendo, 1 de cada 4 personas. Los que estamos aquí, seguramente nos quedan la mayoría muchos años y muchas horas de trabajo. Si realmente no sabemos trabajar sin sufrir, ¿nos damos cuenta del drama que eso supone? ¿De verdad? Es decir, o disfrutamos en el trabajo o no hay salario que nos pague ese sufrimiento, ¿no? Luego comentáis y decís, bueno, porque el trabajo condiciona nuestras relaciones, sin duda, y porque el trabajo nos afecta a nivel familiar, que por supuesto también. Voy a dejar de compartir ahora un segundito, porque fijaros, sí que quisiera deciros en este momento, y además me parece que es muy importante, así hacia el final. Bueno, veo que vamos regular de tiempo, con lo cual... bueno, vamos a rectificar. Es decir, voy a volver a compartir entonces tranquilamente la presentación. Vale, lo seguimos viendo, ¿verdad? Bien, estupendo. Fijaros, aquí decimos, ¿cuándo nos sentimos más impotentes en el trabajo? ¿Qué pensáis? ¿Cuándo nos sentimos peor? Nosotros esto lo tenemos muy estudiado. Igual que hemos estudiado en qué podemos mejorar y en cuál que hemos estudiado si tenemos mucho miedo al fracaso. ¿Es fácil ser felices en nuestro trabajo? Decís que no. Y hay un tema que es crucial y es, decíamos, todo depende de nuestras circunstancias. Esto, si nos importa, me lo voy a pasar muy rápido porque realmente necesitaríamos mucho más tiempo. Pero básicamente lo esencial es, somos nosotros, las personas, las que creamos y destruimos nuestras propias perturbaciones, nosotros. Y no depende tanto de lo que nos esté pasando, sino efectivamente de esa interpretación que hay en el medio. Hay personas que te dicen, si yo tengo un jefe insoportable, solamente me puedo sentir mal. Dices, pues es bastante lógico. Pero si tengo un jefe insoportable, a lo mejor puedo pensar, bueno, menos mal que por lo menos no es mi pareja y no le veo después en casa, imagínate. Estoy haciendo una broma, pero quiero decir que, por ejemplo, hay personas, hay compañeros que a determinados compañeros les parecen insufribles y a otros, sin embargo, les parecen bien, ante los mismos compañeros. ¿Por qué? Porque unos lo interpretan de una forma u otros de otras. O hay jefes que a unos les caen estupendamente y a otros muy regular. Al final, ¿de qué depende? De cómo miremos el vaso de agua. Es decir, lo importante son nuestros pensamientos, porque el pensamiento es el que es previo a la emoción. Esto es una pequeña broma que nos va a demostrar un poco cómo realmente las cosas no parecen tan claras como parecen. Espero que lo estéis viendo bien. Típico señor que está haciendo footing. Y un chico marchoso que se acerca y ve la escena. Ve la escena, la interpreta y con toda su buena voluntad decide que va a ayudar. Y esto es lo que hace el chaval intentando ayudar. Bien, ¿verdad que a veces nos ha podido pasar que se nos queda una cara como diciendo, pero por Dios, ¿cómo es posible? Y que hay personas que nos digan, pero vamos a ver, ¿no me has pedido ayuda? ¿No querías que hiciera esto? Las cosas no son, la mayoría de las veces, como nosotros las vivimos, sino cómo la otra persona las interioriza. Esa es la gran dificultad. Esa es la gran dificultad. Bien. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Muy en resumen os diría.
cuando nos sintamos mal, intentemos escribir en ese momento, por favor. Escribir exactamente lo que estáis pensando en esos momentos, literalmente. No puedo más, esto es imposible, es insoportable, las cosas deberían de ser de otra forma. Y a partir de ahí, recordar que tenemos 4 opciones. Nos podemos desesperar, podemos intentar soportar la situación lo mejor posible, podemos intentar controlar los pensamientos que provocan ese estado y podemos ir por delante, controlar esos pensamientos irracionales y poner en su lugar pensamientos más positivos. Evidentemente, esto es lo que deberíamos de hacer. No digo que sea sencillo y lo voy a pasar rápido. Lo que sí que os puedo asegurar, con una experiencia de muchísimos años, es que realmente se puede conseguir. Bueno, lo que tendríamos que hacer cada uno de nosotros es pensar cuando nos sentimos mal, cuáles son los pensamientos que nos vienen a la cabeza y luego coger y analizarlos. Y al final, fijaros si esto ya es antiguo, Sócrates nos decía que cuando tuviéramos alguna duda podíamos hacer, digamos, la prueba del algodón, que es ante esa idea que tanto nos perturba o que tanto nos preocupa preguntarnos, ¿qué pruebas tengo de que lo que estoy pensando, que mi jefe quiere despedirnos a todos, es así? ¿Qué ley lo dice? ¿No hay otras posibilidades? ¿Qué gano pensando de esta manera? Desde luego me voy a amargar. ¿Qué gano pensando de otra forma y qué es lo peor que realmente podría suceder? En definitiva, ¿nos influye mucho el trabajo? ¿Condiciona nuestro bienestar? ¿Condiciona nuestras relaciones? ¿Afecta a nuestra familia? Y decíais que no sabemos trabajar sin sufrir. Os voy a contar un proyecto muy bonito que hicimos con más de 15.000 casos, donde fuimos analizando personas que en un momento determinado nos pedían ayuda desde la psicología, que venían o bien a nuestros cursos de formación, o bien en las consultas, o especialmente en las empresas donde trabajábamos con ellos. Y nos decían que se sentían mal. Bueno, en una primera fase lo que hacemos es decimos, bueno, vamos a ver, ¿en qué crees que necesitas ayuda? E hicimos una distribución que, si os dais cuenta, la pusimos además en función de los conceptos psicosociales, la pusimos separando hombres y mujeres, porque cuando alguien necesita ayuda, sé que decimos que todos somos iguales. Bueno, lo que vemos es, fijaros, cuando, por ejemplo, la mayoría de los hombres, hasta un 40%, te pedían ayuda por temas de trabajo, te decían que el trabajo les estaba afectando en su terapia de pareja, ¿no? O se encontraban mal de alguna forma a nivel de pareja. Sin embargo, en las mujeres lo que más sentían o lo que peor sentían con mucha ansiedad y estrés. Fijaros que en los hombres es la mitad del nivel de ansiedad que experimentan en relación con las mujeres. Y las mujeres tenemos 3 veces más depresión que los hombres. Esto es un tema absolutamente comprometido. Luego, bueno, en temas, por ejemplo, de fobias, miedos, ahí está como más parecido. Pero luego hicimos un análisis aún más exhaustivo, que yo creo que es muy interesante, que dijimos, todos estos problemas, ansiedad, estrés, problemas de pareja, comunicación, dificultades, adicciones, ¿cuántos son debidos al trabajo? Y lo que encontramos es esto. Si hacemos una media, más o menos, entre hombres y mujeres, entre ansiedad, estrés y depresión, nos encontraremos que casi el 40%, fijaros qué barbaridad, casi el 40% de los casos de las depresiones, crisis de ansiedad que la gente tiene su origen en el trabajo. Fijaros si es importante, 40%. En temas de pareja, que decíamos antes, 1 de cada 4 parejas que tienen dificultades no son conscientes, pero tienen su origen en el trabajo. La gente que llamamos desorientación vital, que es que se sienten mal y no saben por qué, haciendo la media, casi 6 de cada 10 personas se sienten mal, tienen su origen en el trabajo. Luego, bueno, hay temas muy importantes como son, por ejemplo, pues temas de trastornos obsesivo-compulsivos que tienen un origen altísimo, cercano al 28% en el trabajo, de media, y luego temas de comunicación y relaciones sociales. Pero aquí dijimos, bueno, vamos a intentar aún ajustarnos más y decir, vamos a ver las personas que ya directamente tienen identificado que sus problemas son en el trabajo, ¿cómo lo viven? Los hombres y las mujeres. Y entonces dijimos, a ver, ¿cuáles son los que piensan que tienen un exceso de tiempo en el trabajo? Probablemente vosotros podéis pensar a lo mejor al priori las mujeres, ¿no? Fijaros que lo piensan más los hombres. Las mujeres, yo creo que en esto
estamos tan acostumbradas a tener que trabajar, hacer 17 cosas a la vez, que ya eso lo damos por añadido. Fijaros, lo que más se quejan los hombres en función del entorno del trabajo es de que tienen excesiva presión en la demanda de objetivos, los hombres. Y sin embargo, las mujeres, si os dais cuenta, lo que más nos quejamos es de la insatisfacción que sentimos en el trabajo. Y cuando preguntamos ¿por qué realmente las mujeres nos quejamos tanto por esa insatisfacción? ¿A qué se debe? ¿Sabéis lo que contestaron en su inmensa mayoría? Nos sentimos injustamente tratadas o nos sentimos poco valoradas de alguna manera. Los hombres, mucha presión de objetivos, las mujeres, poco valoración. Y esto es muy determinante, fijaros. Luego ya dijimos, vale, ¿y con quién son los problemas fundamentales que tenemos? ¿Con nuestros jefes, con nuestros compañeros o con nuestros colaboradores? Bueno, pues seguro que la mayoría lo tendréis claro, son con los iguales, son, digamos, con los que están a nuestro nivel, tanto en hombres como en mujeres. Después sería con los jefes, pero vamos, en la mitad casi. Y finalmente, los que tenemos menos problemas son con nuestros colaboradores, salvo un caso muy específico que lo he comentado varias veces, salvo el caso de que la jefa sea una mujer y la colaboradora sea una mujer. Las mujeres exigimos más a las jefas mujeres que a los jefes hombres. Bueno, esto es una realidad. Y llegados a este punto, una vez que vemos, oye, sí, es verdad que sufrimos mucho, podemos aprender a dejar de sufrir, la verdad es que sí. Fijaros, os voy a dar unos cuadros que hicimos con unas intervenciones en diferentes organizaciones cuando habíamos trabajado, este es un trabajo que hicimos con más de 1000 personas, donde cuando empezamos un proceso de formación o de coaching, medíamos niveles de ilusión, de felicidad, de seguridad o de optimismo. ¿Qué hicimos? Volvimos a medirlo al cabo de 10 sesiones de 1 hora. ¿Qué es lo que veíamos ahí? Pues que los niveles de ilusión, de felicidad, de seguridad, de optimismo prácticamente se habían disparado al 100%. Es decir, fijaros si tenemos capacidad de aprendizaje. Y cuando luego dejamos a las personas ya solas para decir, bueno, y a ver cómo siguen, pues lo que ocurre es que quien ha aprendido a ser feliz quiere seguir siendo feliz. Quien tiene ya una perspectiva más optimista de la vida lo sigue practicando, quien se siente más seguro también. Y lo único que hay que tener cuidado es seguir trabajando cada día nuestro nivel de ilusión, para que no se decaiga. La ilusión es algo que tenemos que seguir alimentando constantemente. Podemos tener organizaciones con salud emocional, lo que nosotros llamamos esa felicidad productiva, sin duda. Lo que pasa es que tendremos que trabajar igual que en una persona con los 2 hemisferios cerebrales, con los 2 cerebros. En las organizaciones pasa lo mismo. No trabajemos solo con la parte de gestión, trabajemos también con las personas, por favor. Este es un punto absolutamente fundamental. Bueno, ahí tenemos un método que nos voy a contar. Voy a intentar ir resumiendo para que tengamos un poquito claro. Fijaros, errores que debemos evitar, pautas un poquito sencillas. No nos agotemos, por favor. Y esto es algo que lo digo especialmente en estos momentos de crisis que estamos atravesando, donde muchísimas personas que vemos lo que te vienen es literalmente agotadas. No te agotes, porque eso te va a predisponer al derrotismo y a la tragedia, y porque la persona que además está agotada es una persona muy subjetiva. No nos castiguemos, yo os digo, no nos llenemos de insatisfacción, no nos machaquemos. Es decir, si no dejas lugar a la esperanza, lo que vas a sentir es, bueno, un desgaste impresionante. No estemos en venta. Esto hay a veces que la gente me dice, ¿por qué dices esto? Porque hay muchas personas que se venden y que renuncian a su ética y renuncian a los valores. Y yo os digo algo, fijaros, lo pongo aquí. Conozco a muchas personas a las que en algún momento de su vida quisieron comprarlas, pero no conozco a nadie con ética que sea feliz después de haberse vendido. Este es un tema fundamental. No hablemos mal de nuestros compañeros. Esto es otro tema que lo hacemos con bastante frecuencia. No nos quedemos sin alegría. Y cuando digo sin alegría, digo con sentido del humor también. Es decir, la persona que trabaja con buen ánimo crea un ambiente fantástico. La persona que está permanentemente amargada, de verdad que es un lastre enorme en las organizaciones. Y la alegría, comentaba yo, no se encuentra en la superficie, sino en la profundidad de nuestros pensamientos, en la forma de enfocar nuestra vida. Porque si nos fallamos a nosotros mismos, ¿qué nos queda? Porque debemos de ser nuestra mejor compañía y nuestros mejores amigos. Bien,
Estos eran los errores. Ahora las principales reglas, por favor. Creemos en nosotros, creemos en nosotras. Es decir, es animarnos especialmente cuando estemos mal. Aprender a decir que no, sin sentirnos mal. Fijaros, os voy a poner una pequeña broma. Mirad este bebé. Da igual lo que le pregunten, constantemente dice que no, ¿verdad? ¿Vosotros veis que lo pasa mal? ¿Vosotros veis que el pobre es una tragedia cada vez que coge y que dice que no? ¿Verdad que no? Nacemos sabiendo decir que no. Nos pasamos un año entero de nuestra vida, cercano a los 2 años, diciendo que no. Y hay muchísimos adultos que te vienen al psicólogo para que les enseñemos a decirnos sin aprender, sin sentirnos mal. Este es un tema de verdad clave, absolutamente clave en nuestra vida. Bien, bueno, ser conscientes de que la felicidad está en nuestras manos. Queridos amigos, amigas, la felicidad no se compra, lo sabemos perfectamente. Pero hay muchísima gente que la quiere comprar y se confunde muchísimo. El trabajo es importante, pero no lo es todo en la vida. Desconectemos, por favor, porque si no desconectamos no vamos a aprender a vivir. ¿Tenemos que hacer grandes cambios en nuestra vida? Os aseguro que no, en absoluto. Víctor Hugo decía que lo mejor sería combinar juventud y experiencia, porque en los ojos del joven arde la llama y en los del viejo brilla la luz. ¿Por qué lo digo? Porque hay organizaciones que parece que solo quieren gente joven y de repente se quitan y se quedan sin ese bagaje de experiencia, y hay organizaciones que no quieren dejar entrar a la juventud, tanto fallan unas como otras. A modo de resumen y sobre todo un poquito en plan de broma, ¿tenemos que hacer grandes cambios en nuestra vida? No. Lo importante es la actitud. No importa cómo nos haya ido el día. No importa que volvamos así a casa, desplumados, doloridos, pero bien derechos. Esa es la actitud. Decíamos que la comunicación es clave, pero por favor asegurémonos de comunicar muy bien los temas importantes en nuestra vida. Y los temas personales no lo hagamos mediante un WhatsApp, no lo hagamos incluso mediante un correo electrónico. Los temas importantes hagámoslos de frente o por lo menos, si no, por teléfono. ¿Podemos controlar nuestro estrés? Muy bien. Y si no lo hacemos, asumiremos las consecuencias. Por ejemplo, bien, esto es lo que puede ocurrir cuando no controlamos nuestro estrés y estamos en esa situación, digamos, de permanente tensión. Siempre decimos que en la adversidad lo más importante es la capacidad de reacción y la inteligencia emocional. Pero yo os comentaba, y no cometamos este error, que hombres y mujeres somos diferentes. Esto es lo que pasa cuando dos chicas se encuentran. Y esto es lo que pasa científicamente cuando dos chicos se encuentran. Unos miran de esta manera y otros hacemos este barrido en general, no digo que siempre sea así. Pero fijaros, si yo os preguntase por qué las mujeres vivimos más, ¿sabríais contestarme bien? Pues esto está muy demostrado. Mirad, por esto. Bueno, esto siempre pasa. Esto era un vídeo muy bonito y no le da la gana de funcionar. A ver, era un vídeo donde se veía que la niña baja por el tobogán con todo el cuidado del mundo y el niño baja como un huracán pegándose un golpetazo, ¿no? Bueno, sexta clave. Esto es un tema que me parece que a veces no lo hablamos lo suficiente. No sobreprotejamos. No sobreprotejamos porque no hacemos ningún bien. No tratemos a la gente como si fueran más pequeños. Valoremos lo que tenemos, cada uno de nosotros. Las personas que estamos aquí ahora mismo escuchándonos, probablemente pertenecemos a ese porcentaje de la población que todos tenemos un techo, que todos dormimos en una cama, que probablemente en nuestro agua, en nuestra casa tenemos agua fría y caliente, que tenemos calefacción, que tenemos un café por la mañana, que al final somos entre el 4 y el 8% más privilegiados de la población del mundo. Fijaros, es importante aprender a valorar lo que tenemos. Decíamos, utilicemos el sentido del humor, no sobreprotejamos. Por eso os pongo aquí esta imagen. El pez murió, ¿verdad? Que es importante entender al otro. Fijaros este niño. Por eso insisto, valoremos por favor lo que tenemos cada uno en nuestro contexto. Utilicemos ese sentido del humor para que no nos ocurra como a este hombre que le dicen esto de sin nervios ni histerismos. ¿Usted cuántas piernas tenía cuando entró en el quirófano? Y el hombre te dice 2, dice imposible. Bueno, utilicemos siempre ese principio del humor y recordemos
que si aplicamos los principios de la inutilidad del sufrimiento, conseguiremos que el razonamiento venza la racionalidad. Fijaros, espero que funcione este vídeo. Vale, es un ejemplo de cómo debemos funcionar en equipo y de cómo podemos escuchar al otro y entender al otro. Fijaros que el niño va con su perro, el niño de repente ve un charco, que esto es algo impresionante para un niño, la motivación que puede coger y que puede tener. Mira a su perrito, mira a su compañero, que evidentemente le da esa posibilidad, disfruta de lo que está teniendo en ese momento, cada uno tenemos nuestros intereses y nuestras ilusiones, sigue haciéndolo sabiendo que su compañero está ahí, esperándole. Su compañero de vez en cuando le mira para observar que todo va bien, perfectamente. Y el niño llega un momento en que dice, bueno, venga, voy a coger el último disfrute, es como un acuerdo fantástico entre vosotros dos, lo hace, coge a su compañero y de nuevo los dos caminan juntos. Esto se trata, queridos amigos, esto se trata en gran medida en nuestro trabajo. Respetemos, por favor, los tiempos de otros, respetémoslos siempre, porque en eso nos va gran parte de nuestra vida. Saber respetar, saber acompañar, saber entender, posibilitar que la gente disfrute y que saque lo mejor que tenemos dentro, sin duda es una de las mejores cosas. En definitiva, ¿podemos aprender a trabajar sin sufrir? Sí. ¿Merece la pena sufrir? Jamás. No hay salario que pague el sufrimiento de verdad de una persona. No existe ese salario. Dentro de cada uno de nosotros tenemos esa potencialidad, de verdad que sí. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar nuestros pensamientos, trabajar esas ideas irracionales que muchas veces tenemos, no dejarnos llevar por el entorno, defender nuestros valores. No podemos vivir de espaldas a nuestra ética. Son momentos muy difíciles, sin duda, pero son momentos para encontrarnos, para ayudar, para sentir esa generosidad. Decíais, no creemos que la mayoría de la gente haya sacado lo mejor que llevan dentro. Pues es una pena, porque está comprobado que las personas que son más felices son las que son agradecidas con la vida y las que ayudan. No hay nada que haga más feliz a una persona que el poder ayudar realmente a otras personas. Voy a terminar antes de dar paso a Raúl con las preguntas que queráis formular, con una de las reflexiones que yo ponía en un libro, no sé si lo veis, Saca partido a tu vida. Es un libro que yo creo que Raúl se lo conoce de pe a pa y que son reflexiones en formato de tweets que yo he ido sacando a lo largo de estos 2 últimos años que afectan a todas las áreas de la vida. Amor, trabajo, soledad, afecto, cariño, personas manipuladoras, personas facilitadoras. Todos los temas que os podáis pensar probablemente están. Y he buscado en el trabajo, y un resumen de lo que hemos dicho quizá, una de las reflexiones que yo ponía era, me vais a permitir que lo lea directamente. Hay esfuerzos que no compensan. Si al final disminuye tu tiempo personal, tu calidad de vida y tu dedicación a tu familia. Hay esfuerzos que son inhumanos, si te impiden respirar y vivir cada día. Elige bien cuándo debes esforzarte y cuándo decir no y liberarte. A veces, fijaros, una de las mayores impactos que yo tengo en mi labor como psicólogo son esas personas que te dicen, María Jesús, me he equivocado en mi vida, y te lo dicen a lo mejor en una etapa ya muy al final de su vida. Me he equivocado porque puse al trabajo tan en el único lugar de mi existencia que ahora me doy cuenta, me encuentro solo, me encuentro sola, que me equivoqué. El trabajo es importante, pero siempre y cuando esté en equilibrio con el resto de las áreas de nuestra vida. Si no, será una de nuestras principales fuentes de insatisfacción. Bien, esto era muy en resumidas, perdonadme la velocidad que os he metido, probablemente tendría que haber intentado poner menos conceptos y no llevaros así con esta aceleración, pero siempre me da pena, es como si dices, es que me gustaría decir tantas cosas, espero de verdad que no haberos aburrido. Y ahora, Raúl, creo que tú vas viendo un poquito las preguntas que nos quieren hacer, ¿verdad? Raúl, pero te tienes que quitar el mute del sonido porque si no, no te oigo. Raúl, tú, te tienes que quitar, tienes que darte acceso en el sonido para que te podamos escuchar,
No, ya está. Ahí. Tenía que hacerlo el anfitrión. No era yo. Vale, Yo no vale. podía. El Vale, anfitrión. vale. No, estos son Ya nuevas está, tecnologías. ya Bueno, en está. primer lugar, muchísimas gracias por tu exposición. Me ha encantado. A mí personalmente, espero que al resto de la gente igual. Y bueno, yo ya que soy el primero voy a aprovechar y hacer la primera pregunta. No sé si la gente ha hecho aquí, vale, hay 4. Mira, me voy a guardar la mía y voy a ir viendo tal. A ver, habla Tito Iglesias Pastoriza, las relaciones laborales tradicionales son propias de estos tiempos. ¿Qué opinas tú? Tito, yo te diría, ha cambiado mucho. Es decir, las relaciones laborales en este momento tradicionales casi que son difíciles de encajar. Es decir, la realidad laboral ha cambiado por completo. Fijaros la cantidad de personas que tenemos en este momento teletrabajando, otras personas que tenemos en ERTE, otras en circunstancias muy excepcionales. Es decir, el trabajo que ahora mismo están realizando cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los sanitarios, personal de servicio, con jornadas enormes, no tiene nada que ver. Es decir, las relaciones laborales tradicionales en este momento aplicarían poco. Por eso yo diría y pediría un esfuerzo de comprensión a trabajadores, a empresarios, pero también a sindicatos. Es decir, no intentemos encorsetar en, digamos, pilares del pasado una realidad tan diferente como la que tenemos en este momento, porque si lo intentamos hacer y no tenemos la suficiente flexibilidad, sin duda se perderán muchísimos puestos de trabajo que no serían tan necesarios hacer. Vale, pues muchas gracias. Espero que Tito haya tenido la respuesta que buscaba. Después también Cintia de la Cruz nos pregunta, ¿el concepto del trabajo de uno mismo va cambiando a medida que envejecemos? ¿La gente cambiamos de qué sentido tiene el trabajo para nosotros en función de los años que tengamos? Sí, sí, Raúl, sin duda. Y No, a me mí no, alegro, lo veo pregunta que... ella. Sin duda, Cintia. Vamos cambiando, fíjate, nosotros que nos gusta mucho analizar constantemente, tenemos un departamento de I+D muy potente en nuestra organización y vamos mirando, y una de las cosas que miramos es cómo la gente va, entre comillas, evolucionando a lo largo de los años, ¿no? ¿Qué es lo que veíamos? Vimos los datos que nos preocuparon mucho. Uno, que la franja de personas más joven, entre 18 y 30 años, en este momento, son las personas menos felices. Menos. Otro, que los que se consideraban más satisfechos en su vida en este instante eran las personas jubiladas. Y cuando les preguntábamos por qué, nos decían que porque por fin tenían tiempo para ellos mismos y disponían de ese tiempo. Que en el resto de las personas que habíamos visto, que eran empresarios, autónomos, personal que trabajaba por cuenta ajena o desempleados, evidentemente los desempleados se consideraban infelices, pero menos que los jóvenes, fijaros lo que nos llama la atención. Y cuando vimos qué es lo que más cambiaba, el concepto es la relatividad. Es decir, a medida que vamos avanzando en años, las personas relativizamos mucho más y relativizamos mucho más en el trabajo. Y por lo que antes te enfadabas porque de repente un compañero te hacía un comentario, no te ayudaba y tal, bueno, con el paso de los años, de verdad que ese tipo de cosas dices, bueno, en fin, no es para tanto, no caes en la provocación. Te acostumbras a relativizar y te acostumbras sobre todo a buscar, digamos, lo más positivo. No lo que de alguna forma te hace saltar, sino lo que te hace sentirte bien. Lo que pasa es que es una pena, es decir, es una pena que tengamos que pasar muchos años para coger y llegar a esos niveles, digamos, de mayor sabiduría. Fijaros, yo os diría, hay una gran paradoja. Nacemos mucho más sabios que lo que somos a mitad de nuestra vida. Mucho más. Es decir, cuando el niño nace, tiene una capacidad de observación y de adaptación a la realidad de verdad que impresionante. Tiene una resistencia a la frustración cuando es pequeño. Imaginaros un niño para conseguir ponerse de pie, para conseguir andar. Si lo tuviera que hacer un adulto, la cantidad de veces que se tiene que intentarlo caerse, intentarlo volver a caer, sería casi imposible. Bueno, pues nacemos con esos recursos, los vamos desaprendiendo y luego los volvemos a recuperar. Un poquito quizá a medida que vamos avanzando en ese camino de nuestra vida. Bueno, la psicología lo que intenta es esos recursos que tienes desde el principio, cómo seguirlos manteniendo y cómo los años nos sirvan para disfrutar cada vez más. Pero de verdad, no para tener que ir constantemente en contrarrestar. La gente joven en una organización te crea un ambiente, digamos, de alegría, de ilusión, que es muy interesante.
pero también a veces de excesiva competitividad, en el sentido de poco compañerismo, o no el que nos gustaría en ese sentido. La gente más adulta tiene, digamos, otro equilibrio. Probablemente, a lo mejor muchas personas jóvenes dicen, no, pero están demasiado adaptados, por eso decíamos de combinar, pero es verdad que los años nos dan mucha flexibilidad, nos dan mucha calma y aprendemos a valorar las cosas realmente importantes de la vida. Sacamos el equilibrio, por decir alguna forma. Sacamos el equilibrio, efectivamente, Exacto. Raúl. Pilar Búa también nos pregunta, buenas tardes María Jesús, ¿a qué atribuyes que el mayor nivel de insatisfacción en el trabajo entre hombres y mujeres sea el trato con iguales? ¿A qué puede ser debido? Quizá nuestras expectativas, fíjate, en la mayoría de las veces cuando la gente, sobre todo al principio, empieza a trabajar, piensa que las dificultades las va a tener con los jefes y estás como un poco preparado, ¿no? Y como diciendo, bueno, pues venga, vamos a ver aquí cómo tienen que ser las cosas. Mientras que piensas que con tus compañeros, pues todo va a ser como una cierta concordia, ¿no? Y ayuda, vamos a trabajar todos, vamos a colaborar. Tenemos como demasiadas expectativas. ¿Cuál es la realidad? Que estamos en un medio seguramente hostil en ese sentido, donde entre las empresas se fomenta demasiado la competitividad. Fijaros, hace poco en una organización que nos pedía colaborar y bueno, pues que trabajásemos con su equipo de directivos, mandos intermedios y analizamos los valores de esa organización y los que son los nuestros. Y decidimos no colaborar. Y decidimos no colaborar porque entre los valores de esa organización, el principal era la agresividad. Y la agresividad es en el sentido de te tienes que comer el mundo, te tienes que comer incluso a tu propio compañero. Olvídate que le tienes ahí, es decir, cada uno tenéis vuestra cuenta de resultados, vuestros objetivos. Esto, desgraciadamente, es algo que se está quizá fomentando demasiado. Lo vemos en los jóvenes ya, por ejemplo, cuando estudian. Vosotros, las personas que damos clase a personas en la universidad o a posgraduados, muchas veces ves cómo se protegen en los exámenes para que no les copien unos a otros. Es decir, esto que antes era impensable, ahora es una realidad. Hay demasiada competitividad. Al contrario, en lugar de como un compañero de trabajo, le ves como un posible enemigo que a lo mejor es el que te va a quitar las posibilidades de un ascenso, de una promoción. Las expectativas son muchas y esperamos mucho y quizá no facilitamos tanto. Yo siempre digo que en los equipos, cuando tú tienes una actitud de coger y decir, no, vamos a hacer un equipo realmente colaborativo, no voy a exigir tanto como lo que voy a empezar dando, terminas encontrando ese equilibrio. Pero es verdad que la mayoría de las veces nos quedamos aquí diciendo, a ver lo que me dan, sin estar tanto, digamos, poniendo el foco a ver qué es lo que podemos ofrecer. Esta Perfecto. Es la gran diferencia. Muy bien. Bueno, ahora voy a dar paso a la pregunta de una persona muy importante aquí en Galicia, que es mi amigo Emilio Martínez, antiguo presidente de ADIPE, y fue el que realmente montó ADIPE aquí en Galicia. Y te hace la siguiente pregunta. ¿Qué deben hacer los responsables de personas para evitar tantas personas sufran tanto en el trabajo? ¿Qué deberían de hacer? Fíjate, Y dice Emilio. que es dice que es un lujo tenerte entre nosotros aquí a día de hoy. Escrito Bueno, por él. Emilio, mil gracias, de verdad, pero gracias de corazón, en serio. ¿Qué deberían hacer los responsables de las personas? Ocuparse de las personas. Y eso no quiere decir que eso no sea compatible con la cuenta de resultados. Mira, nosotros hemos hecho un proyecto con la COE donde en función de la nueva realidad que ahora mismo se tiene en las organizaciones, hemos dicho, a ver, tenemos que empezar dando nuevas competencias. Estamos en un mundo diferente, con una situación muy distinta, donde nos estamos quedando quizá muy anclados. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que favorecer que las personas profundicen en su autoconocimiento, a través de esa reflexión que les va a llevar a su desarrollo personal. Pero eso se lo tenemos que facilitar de las organizaciones. Y en el desarrollo a las organizaciones lo que les decimos es, a ver, tenemos que posibilitar, dar nuevos recursos a la gente para que se den cuenta que para desarrollarse muchas veces tenemos que reaprender, tenemos que quitar cosas que las teníamos mal. ¿Para qué? Para que no dependamos incluso de las circunstancias y que seamos organizaciones donde la mayoría de las personas sean capaces incluso de automotivarse, porque necesitamos reilusionarnos cada día. ¿Qué tenemos que hacer los responsables de las personas? Facilitar esos recursos. Mira, la respuesta es impresionante.
Nosotros, como organización, como Apertia, bueno, seguimos haciendo trabajos para muchas empresas y organizaciones que nos han dicho que querían cuidar a su gente y que han establecido desde una especie de línea abierta 24 horas al día, 7 días a la semana, para que nos puedan llamar, porque estas cosas cuando se hacen con personal interno no funcionan igual, que la gente ahí tiene sus temores, ¿no? Para que nos puedan llamar sobre cualquier cosa que les preocupe, que tan siquiera tiene que ser únicamente del ámbito laboral. Es decir, si entendemos la persona, un trabajador, como una persona única, es una persona que siente, padece en cualquier etapa de su vida y en cualquier momento, cuando está en el trabajo y cuando está fuera, y evidentemente nos influye. Bueno, estas empresas que han hecho esto, no sabéis el eco y el refuerzo que ha supuesto realmente en su gente y digamos lo agradecidos que se están. Y luego lo que estamos haciendo en otras organizaciones que está funcionando muy bien, es decir, no te dirijas solo al cuadro directivo. Entiendo que a veces las personas que hemos estado al frente de recursos humanos es como una tentación con aquello de, bueno, tenemos que empezar por arriba y luego vamos bajando y tal. Pero en este momento en el que estamos todos tan descolocados, mucha gente anda tan mal, esa formación que tú das, dirígelo a todo tu personal. Es decir, talleres de gestión de las emociones. ¿Cómo controlo los niveles de estrés, de ansiedad, de inseguridad, de incertidumbre que tengo en este momento? Yo les decía, mira, para bien o para mal, bueno, pues ahora desgraciadamente, digo desgraciadamente porque a mí me gusta mucho más todo lo que es presencial, me hubiera encantado esta ponencia allí en Galicia con vosotros, pero bueno, ahora que tenemos estos medios, yo les decía, si nosotros vamos a hacer un taller de gestión de la incertidumbre, dale acceso a tu organización, a todo el que quiera apuntarse. No me pongas solo a los directivos, a los mandos intermedios, a los técnicos, porque esa gente lo necesita. Cuando se están empezando a trabajar estas cosas, cuando se trabajan conceptos como, por ejemplo, la flexibilidad, esa capacidad de adaptación a estos cambios, a estos entornos VUCA, a estos entornos tan inciertos que tenemos en ese momento, a este liderazgo emocional, a esa nueva gestión del tiempo y de la energía, porque ahora hay mucha gente que es que no sabe desconectar pues con el teletrabajo en las condiciones que estamos. Cuando tú le das a las personas esas posibilidades y esas ayudas, no sabes lo que recibes, el retorno, cómo se te multiplica, lo que realmente te lo agradecen, porque por primera vez sienten que se están ocupando de mí como persona, no únicamente como trabajador, que quieren ver cómo aumento mi productividad. Luego, al final, todo esto es extraordinariamente rentable. Emilio, tú lo sabes, Raúl lo sabe, nosotros hemos hecho en los estudios que hacemos de felicidad productiva, hemos visto que realmente los trabajadores más felices, más satisfechos, son hasta un 37% más productivos que los trabajadores que en ese momento se encuentran peor. Tienen la mitad de absentismo y prácticamente es que no te cometen errores. Los índices de seguridad en el trabajo son enormes. Pero hazlo por las personas. No lo hagas diciendo, bueno, luego esto me va a volver, que claro que voy a volver y voy a tener ese retorno. Hazlo por las personas, te lo van a agradecer inmediatamente. Y piensa lo que les preocupa. ¿Cómo gestionar su estrés y ansiedad? Estupendo. Pero dices, no, les preocupa el futuro. Estáis un empresario que les hable del futuro. Les preocupa un tema legal, pues les pones un abogado que les pueda hablar de esos temas. Lo que les preocupe, fíjate, nos están pidiendo muchos, por ejemplo, temas de pues, relaciones con los hijos. Es decir, estamos en momentos difíciles donde muchos padres se sienten muy agobiados y se han sentido muy agobiados durante la pandemia. Lo que les preocupe a ellos, que es fácil de verlo, darle la oportunidad de abordarlo desde la empresa. Eso es lo que crea esos equipos colaborativos del futuro. Exacto. Bueno, pues ya estamos a punto de cerrar y si puede ser me gustaría hacerte una última pregunta. Gracias por todas las que hay. Habrá alguna que se quede en el tintero, obviamente. Me imagino que dejarás algún correo para que te manden correos o un tuit, me da igual, para que te manden tweets, igual que hago yo. Pero me ha llamado mucho la atención una pregunta que hace una compañera nuestra que se llama Loreto Gaso, que dice, has indicado que la mayor causa de depresión es la consecuencia del trabajo y entiendo que ese dato era antes de la pandemia. Es correcto. Entiendo. Si es así, ¿en qué porcentaje estimas que vamos a estar durante el primer semestre del 2021, cuando finalicen los ERTE, en enero? En el escenario que se presenta puede ser sin duda una oportunidad que nos permita depurar y mejorar el futuro de las empresas. Soy una convencida de ello, pero el trayecto a recorrer hasta entonces va a ser difícil. ¿Es como lo percibo? ¿Qué opinas? A mí Loreto, es que me pareció muy interesante. Evidentemente. Fíjate, ese dato efectivamente es antes de la pandemia.
Lo que tenemos nosotros y en nuestra organización es que somos en este momento como unos 80 psicólogos, o sea, tenemos un termómetro ahí impresionante. Luego está el equipo de lo que decía, ingenieros, economistas, y psiquiatras, especialistas en comunicación. Lo que estamos viendo es que ese porcentaje del 40% fácilmente está subiendo 10 puntos. 10 puntos en este momento, ante la situación de incertidumbre tan enorme que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque la gente se deprime sobre todo cuando siente que no tiene nada que hacer, cuando piensa que las circunstancias efectivamente le están pudiendo en este momento, cuando cree que le va a fallar lo esencial, cuando haga lo que haga, es totalmente imposible. Y esto es lo que se está pasando a muchísimas personas. Por eso lo que les decimos es, en estas circunstancias es cuando tenemos que sacar lo mejor que tenemos dentro. Y esto es algo que afortunadamente se puede trabajar. ¿Qué es lo que se ve? En una depresión, ¿qué es más eficaz? Y que me perdonen los psiquiatras y los médicos que estén con nosotros, pero eso lo tenemos comprobadísimo y analizadísimo. ¿Es más eficaz el tratamiento farmacológico o el tratamiento terapéutico psicológico? A ver, depende de las depresiones, ¿eh? Es decir, hay depresiones y nosotros somos los primeros que decimos que necesitan un tratamiento farmacológico, por lo menos en una primera fase, ¿no? Y luego lo vas combinando. Pero en muchísimos casos, de verdad, no se trata de coger a la gente y de que dices, les damos antidepresivos, les damos ansiolíticos. No, se trata de darles recursos y de darles defensas. Y ahí somos extraordinariamente eficaces, ¿no? En poder facilitar de alguna manera a las personas esos recursos que permitan que en lugar de subir del 40 a 50, realmente bajemos. Y sobre todo que nuestra capacidad, nuestra energía, no las utilicemos tanto en cómo nos volvemos a llenar, sino cómo no nos vaciamos. Es decir, cómo conseguimos en este momento proyectarnos y enfocarnos a lo que realmente es importante en nuestra vida. La OMS ya decía, justo en el mes de febrero de este año, que el estrés iba a ser la principal causa de depresión en España. Ahora, en este momento, sabemos que la mayor parte de ese estrés está provocado por esa depresión, por esa ansiedad, por esa incertidumbre que viven tantísimas personas. Ahora más que nunca es cuanto más necesitamos. Fíjate, me vais a permitir que comparta en un segundito. Lo tenía por aquí. Yo decía, no podemos vivir sin dinero y más aún sin salud, pero es imposible vivir sin ilusiones. Y comentaba, estar atravesando una tormenta no significa que no te dirijas a la luz del sol. Y cuando a mí me preguntan qué es la felicidad, siempre digo que la felicidad para mí es sentir el abrazo amigo de la vida. Y aquí os ofrezco, bueno, algunos libros que quizá os puedan resultar de ayuda en estos momentos. Muchas veces me dicen, María Jesús, en estas circunstancias, ¿cuál nos dirías? Dices, pues depende de cómo es cada persona, ¿no? Es decir, yo creo que la inutilidad del sufrimiento, bueno, a todo el mundo nos puede venir bien porque a lo largo de nuestra vida en algún momento lo vamos a pasar. En el tema de trabajo lo decíamos, trabajar sin sufrir, recuperar la ilusión, emociones que hieren para los problemas de comunicación. Pero yo os diría, saca partido de tu vida, lo que nos permite son reflexiones que podemos hacer en cualquier momento de nuestra vida, que nos ayuden, son como vitaminas que nos permitan de nuevo coger y volver a ilusionarnos, ¿no? Entonces, os diría, de verdad, y os diría de todo corazón, depende de nosotros. El que salgamos de esta situación, el que salgamos de esta crisis, el que salgamos fortalecidos, el que en nuestras organizaciones demos un paso adelante, el que descubramos compañeros que hasta entonces quizá habían sido nuestros enemigos, va a depender básicamente de nosotros. Tenemos una oportunidad, como muy bien decías, fantástica, de verdad, pero no la dejemos desaprovechar, porque hay muchísimas personas que se están hundiendo. ¿Qué estamos viendo, por ejemplo, en personas que han pasado, han sido positivos en COVID? Estamos viendo que muchas veces su capacidad de respuesta está muy condicionada por su estado de ánimo. Aparte que hay secuelas terribles que están sucediendo y tal, pero de verdad que afrontarlo, es decir, hemos visto personas que las han intubado con un pronóstico realmente malísimo, muy mayores, hipertensión, obesidad, y han salido adelante. Y han salido adelante, entre otras cosas, por esa actitud vital que tenían.
de verdad, no nos lo podemos permitir en estos momentos no sacar lo mejor de nosotros. Pues nada, pues muchísimas gracias por habernos prestado tu tiempo para nosotros, que ha sido todo un detalle. Espero seguirte en Twitter, como lo sigo haciendo hasta ahora, seguirte todo lo que publicas por ahí y en redes sociales. Y bueno, pues ha sido un placer y muchísimas gracias. Raúl, muchísimas gracias. De verdad, todos lo sabéis, es decir, Galicia, yo me encuentro como en mi propia casa, me tratáis además siempre maravillosamente bien. Termino con la última reflexión que te decía un poquito en el libro. Yo decía, un buen trabajo en equipo requiere personas comprometidas, entusiastas, con un mismo fin compartido, generosas, flexibles y con buen ánimo. Pero no olvidemos que el humor y la alegría marcarán siempre la diferencia entre un equipo normal y uno excepcional. No dejemos de sentir esa alegría, ese buen humor que realmente tenemos y de verdad utilicemos toda nuestra energía para querernos, para abrazarnos cada día. Ahora además que nos pueden abrazar menos los demás, es el momento de mimarnos. Os diría un pequeño ejercicio. Preguntaros a lo largo de una hora cuántas veces os decís que os queréis. A lo largo de una hora. Porque a lo largo de una hora, sin darnos cuenta, muchas veces os estáis diciendo que esto va fatal, que esto es un desastre, que mal va. Tenemos que intentar compensar. Yo os puedo asegurar que cada hora me digo algo agradable. Cada hora, y además me lo digo creyéndome, es decir, pues María Jesús, pues eres buena persona, pues eres luchadora, pues eres sensible, pues intentas esforzarte, pues intentas ayudar. ¿Pensáis de verdad las cosas por las que os felicitaríais en vuestra vida? Yo os pediría que las escribáis, que las grabéis y que después, ahora es muy fácil con el móvil, os las digáis de vez en cuando, para que en los momentos de mayor desencanto, frustración, donde no vais a ver nada nuevo, acordaros que en algún momento sí que fuisteis capaz de observarlo, apuntarlo, decirlo y escucharlo. Un abrazo enorme, de verdad. El mejor recomendación que puedes hacer. Y yo lo digo por experiencia personal. En ese sentido, la gente ya sabe que yo hablo de experiencias. O sea, no hablo por lecturas, hablo por experiencias personales. Pues muchísimas gracias, ha sido todo un placer. ¿Vale? Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Hasta ahora. Bill. Te han quitado la voz, Raúl.